vamos a construir nuestra definición de biología. Y yo les decía, bueno, que prácticamente ustedes desde el inicio de primaria, secundaria, pues ya han estado como en contexto con qué es la biología, ¿no? Y generalmente cuando hablamos de biología, pues casi todos, pues literalmente lo relacionamos con seres vivos, ¿no? Vamos a poner ahí biología. Fíjense, solito sale. Biología, ¿no? Desaparecen seguramente ADN, vean todas las imágenes, ¿no? Hay ¿alguien sabe qué es eso? Se llama chinche, es una chinche. No creo que sea besucona, pero produce una enfermedad, se llama Chagas, ¿sí? Entonces, en la actualidad, pues, biología casi siempre lo relacionamos como con estas cuestiones de los seres vivos, ¿no? Y en realidad hay un especialista de la biología que se encarga, pues, de estudiar a los seres vivos como tal. Y, pues, es un científico en realidad. Más que un médico, más que el término de un biólogo, yo diría que es un científico. Ojo, el médico es un científico, aunque nosotros lo veamos como el médico. El odontólogo es un científico, aunque lo veamos como un odontólogo. Son profesionales de las ciencias de la salud. Entonces, pues prácticamente, vamos a poner esto, okay. Prácticamente, ¿por qué no funciona? Prácticamente podríamos pues entender que cualquiera que escuche la palabra biología, inmediatamente se imaginará cosas como las que aparecen aquí, ¿no? Inclusive ahorita está muy de moda esto del ADN. Entonces, pues bueno, es la idea, ¿no? Vamos a quitar esta. Entonces, pues lo primero quiero que visualicemos es que estudiar biología, pues literalmente es un proceso científico en donde vamos a estudiar a los seres vivos. ¿Qué otra cosa saben de biología? ¿Qué más? Cuéntenme. ¿Qué otra cosa pueden percibir de la biología? Que se divide en ramas. Tiene ramas. Tiene clasificaciones, vamos a poner. ¿Sí? Clasificaciones. ¿Qué más? Estudia los organismos vivos. Estudia a los seres vivos. ¿Y cómo saben que un individuo está vivo y otro está muerto? ¿O no tiene vida como tal? Seres vivos. ¿Qué más? Ahorita le vamos a ir desarrollando la definición. Ciertas características que funcionan. Ajá, con las características. Ahorita vamos a desarrollar. ¿Cuáles son las características que debe tener un ser vivo? Por ejemplo, ¿cómo saben ustedes que este pincel, bueno, un plumón, no está vivo? No respira. No respira. Entonces, una característica de la vida es la respiración. ¿Qué otra cosa? Comer. La alimentación. ¿Cuántos tipos de alimentación presentan los seres vivos? 3. Ajá, ¿cuál y cuál? Era heterótrofa, autótrofa y... Ay, la otra no. Autótrofa, heterótrofa, quimiotrófica. También te faltó. O quimiotrofa, que es prácticamente los que se alimentan de minerales, ¿sí? O sea, los autótrofos y heterótrofos son como la categoría general. Ya de ellos podemos clasificar cada uno de estos, pero primordialmente existen dos: los autótrofos, que son los que producen su propio alimento, y los heterótrofos, ¿sí? Son comúnmente los que vamos a encontrar. Autótrofos, plantas. Heterótrofos, pues todos los del reino animal que se comen a otros para poder obtener sus alimentos. ¿Qué otra cosa nos permite comprender a un ser vivo? La reproducción. La reproducción. ¿Cuántos tipos de reproducción hay? Voy a decir, no, ya no voy a participar. Sexual. Reproducción, muy bien. Y ahora sí los voy a meter en contexto. ¿Cómo se da la reproducción sexual o en qué consiste? Cuando se unen dos
gametos. Ujú. Masculino y femenino. ¿Qué más? ¿Qué diferencia tiene contra la reproducción asexual? Que se mezclan dos. En la sexual se mezclan dos y la sexual solo. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Exactamente. Fíjense, generalmente todos vemos la reproducción sexual como un fenómeno en el que literalmente se necesita la copulación o la penetración o el intercambio de pareja, ¿sí? Entre gameto masculino y femenino. Sin embargo, la reproducción sexual, en realidad la conceptualización es la mezcla de material genético. No sé si sabían que hay especies que no tienen relaciones sexuales y tienen reproducción sexual, como los peces. En los peces, la hembra produce los que son los huevos, o vamos a suponer los óvulos, los huevos del pescado, del pez. Y el macho produce espermas en el mismo líquido del agua que los fecunda. Y no hay penetración, no hay relación sexual como tal. Entonces la relación sexual trata de enfocar en este fenómeno que es precisamente la recombinación del material genético. La reproducción sexual, la principal característica que tiene es que da diversidad biológica. ¿Por qué? Porque mezcla tanto los genes del papá con los genes de la mamá. Y entonces el individuo que sale es un individuo nuevo, con características diferentes a los progenitores, pero al mismo tiempo conserva algunas de sus características. En la reproducción asexual, literalmente es sacar una fotocopia, ¿sí? Si tú reproduces una planta, les aseguro que la planta sale igual que de donde la cortaron, ¿sí? Por ejemplo, si sacas una planta que da flores rosas y lo haces por reproducción asexual, ¿qué es lo que va a pasar? Tu planta hija va a dar flores rosas, nunca va a dar flores blancas porque no es su característica, ¿sí? Pero sin embargo, si mezclas una flor, polinizas una flor roja con una flor blanca y siembras una semilla, no sabes si va a salir roja o blanca porque hubo recombinación genética, ¿sí? Las plantas tienen esos dos tipos de posibilidades de reproducción, asexual o sexual, ¿sí? En los seres vivos pues no hay de otra, más sobre todo en el reino animal está la reproducción sexual, que es la combinación del material genético. Todas las especies mezclamos material genético para ir mejorando, ¿sí? ¿Qué otra cosa tienen los seres vivos? Se alimentan, respiran, se reproducen. ¿Qué más? Muere. Antes de morir. Son irritables, ¿no? ¿Sí saben qué es la irritabilidad? Si yo le aviento el control en la cabeza a su compañero Anwar, ¿quién es Anwar? Ahí, allá atrás. ¿Qué creen que va a hacer? ¿Se va a enojar? ¿Me va a cancelar al maestro? Voy a ir con Fernando y le voy a decir, el profe me aventó el control en la cabeza. Ese fenómeno es un fenómeno de irritabilidad. A él no le gustó que yo le esté haciendo daño o que le cause problemas. Si tú vas y le picas la panza a un gato, ¿qué te hace? Te araña. Si vas y le jalas la cola al cocodrilo, te come, ¿no? Si le muerdes una oreja a un perro, te muerde, ¿sí? Si yo prendo la luz intempestivamente en este salón, ¿qué van a hacer? Bueno, y no sé qué más piensen en su cabecita, pero me van a regañar. ¿Por qué? Porque el cambio brusco de la luz hace que ahorita su pupila está abierta, literalmente, y con la luz se va a contraer. Su cuerpo reacciona a muchos de este tipo de estímulos y a eso se le conoce como irritabilidad. ¿Ahorita les molesta el clima? Sí. Claro, salimos de aquí y o sea, ya no quiero ir al otro lado a comprar cosas porque hace mucho frío. Eso es irritabilidad. Eso es lo que nos diferencia pues de los organismos en respecto a la vida, ¿no? Respiración, alimentación, reproducción, irritabilidad. Y hay otra. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No? Exactamente, le iba a poner. La ¿cómo es? Homeostasis. ¿Qué es? Que todo esté en equilibrio. Si no hay homeostasis,
pues un ser vivo se puede decir que podría perder el equilibrio y pues prácticamente puede morir, ¿sí? Entonces, pues aquí ya tenemos las características de los seres vivos. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces estamos con la biología. Vamos a poner aquí unas líneas punteadas que nos están indicando que estos son los seres vivos. ¿Cómo escribe? Con esto. Es un lápiz digital. Hay una tabletita aquí abajo y con este escribo. Esto fue el resultado de la pandemia, que todavía no se termina, por cierto. Ahí está. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa quieren considerar de los seres vivos? ¿Qué más? ¿Qué más estudiará la biología de los seres vivos? Los reinos. Ajá, las clasificaciones, vamos acá. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Ella dijo que en reinos. ¿Cómo se llama esa clasificación? Es lo de Fuji, esas cosas. Sí, pero tiene un nombre. Y yo bien enojado. Que deberían saber. ¿Cuál será? Más o menos, ¿no? Hay dos clasificaciones para los seres vivos. La primera se llama de Whittaker o Whittaker, que literalmente considera a los individuos en reinos. Reinas. ¿Qué pasó? Reinos. ¿Cuáles son los reinos? Fungi, monera, animal, vegetal. Vamos a ponerlos aquí. Fungi, monera, bacterias, movera, monera, plantae, animalia, me falta otro, protista. Esos son los 5 reinos. Vamos a ponerlos ahí. Ahí está. Entonces, me falta uno. Ah, el protista. Exactamente. Protista. Estas pizarras también se las voy a subir al Classroom, pero todos tomen apuntes porque luego se me confían. Protista. Ahí está. Este es la clasificación de Whittaker. Así se le llama. Pero, ¿qué creen? Alguien dijo, no, ya está muy obsoleto, hay que cambiar. Esto fue lo que nos enseñaron cuando estábamos en la primaria, literalmente, ¿sí? Nos enseñaban a clasificar a los seres vivos con base a los reinos y hasta nos hacían aprendernos. Y ya por ahí su compañera, vimos que ella se hizo la tarea, sí se los aprendió. Les dije que yo no sabía, ¿ya ven? Si no, ¿qué hubiéramos hecho si no me hubiera dicho ella? Estos eran los que nos hacían aprendernos, porque aquí viven los hongos, aquí viven las bacterias, aquí viven las plantas, aquí viven los animales y aquí viven los protistas. Pero resulta que llegó la revolución de la teoría celular, ¿sí? ¿Qué pasa cuando llega la teoría celular? Pues se considera que todos los seres vivos tienen células. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de células tienen los seres vivos? Exactamente. Vamos a ponerlo acá, que tienen células. Procariotas y eucariotas. ¿Qué características tienen cada una? Que una no tiene núcleo. Una no tiene núcleo y la otra sí lo tiene. Pero hay otra cosa. Aparte del núcleo. ¿Qué será? ¿Un es animal? Una es animal. Muy bien, pero hay algo más. ¿Material genético? Aparte. ¿A poco nomás están hechas de núcleos? ¿Qué más tiene una célula eucariota? ¿Qué más tiene una célula eucariota? ¿Sí? ¿Quién la hace que respire? Era anaeroba y aeroba. Ajá. ¿Ustedes qué tienen adentro de su cuerpecito? Aparte de células. Tienen órganos, ¿no? Corazón, riñones, pulmones. Entonces, la eucariota se caracteriza también por eso, porque tiene órganos, organelos.
y la eucariota, la procariota no. La procariota es muy sencilla. Aunque siempre nos hemos casado con esa idea de procariota sin núcleo, eucariota con núcleo, pero pónganle más. Ahora ya saben que una característica singular de las células eucariotas es que tienen muchos organelos. Si pusiéramos ahorita la imagen de una bacteria, pues la van a ver así muy solita, sin nada dentro. Y si pusiéramos una eucariota, veríamos que hay de dos tipos, alguien dijo aquí, animal y vegetal. Entonces va a haber dos tipos de células, ¿sí? Eucariota, animal y vegetal. Y bueno, en clasificación generales está la procariota y la eucariota, ¿sí? Prácticamente. Está procariota y tenemos a la eucariota. Y entonces resulta que cuando viene la teoría celular, que es esta, alguien dijo, oye, ¿sabes qué? Ya no me gusta cómo clasificaste acá. Y dice, ¿por qué? Pues porque no es específico. ¿Qué tal si clasificamos con base a las células? Y dice, ¿cómo? Bueno, hubo una persona que se llamaba Gus, así se llama la clasificación, y dijo, vamos a categorizar con base a algo que se llame dominios. ¿Y cuántos dominios hay? Esto ya es más nuevo. Yo digo que sí lo vieron, pero no sé hasta qué punto. ¿Sí se acuerdan de los dominios o no? Pues los dominios están relacionados con el tipo de células que hay en el planeta. Vamos a clasificar ya no en reinos. Vamos a clasificar con base a la célula. ¿Cuáles son las primeras células que existieron en el planeta? ¿Cuáles eran? ¿Cómo empezó la vida en este hermoso planeta? De acuerdo a las teorías. Pero antes. Las bacterias. El planeta, cuando inició, era una masa incandescente de fuego, calor, electricidad. Y luego hay dos teorías. Una dice que llegaron muchos cometas, y los cometas, ¿sí saben de qué están hechos? De hielo y agua. Enfriaron al planeta. Esa es una. Y la otra es que se enfrió temporalmente. Bueno, pasa todo este contexto y entonces surge la vida. La primer vida que surgió fueron las bacterias. Ya a estas bacterias se les llama arqueas o bacterias ancestrales. Ese es el primer dominio. Gus dijo, vamos a clasificar lo primero que existió. Y lo primero que existió fueron las bacterias. Se les llama arqueas porque son ancestrales y todavía existen. ¿Dónde viven estas? En los volcanes, aunque usted no lo crea, en los pantanos y en lugares salinos, en el permafrost. El permafrost es el hielo que está en los polos. Ahí hay bacterias ancestrales que han vivido ahí por generaciones y generaciones y generaciones. Una característica que tienen estas bacterias es que duran mucho tiempo vivas, ¿sí? Entonces, no como nosotros, que somos muy temporales. Esta fue la primera clasificación. Todo lo antiguo lo vamos a encajar. Y luego dice, y ahora vamos a clasificar a todos los organismos que pertenecen al reino Eucaria. Y lo ponen así. Eucaria. Es decir, que pertenecen a las eucariotas. Todos. Y entonces dice, perfecto. Y finalmente, ¿qué te parece si clasificamos a las bacterias nuevas? Todas las bacterias que enferman a la humanidad. Me parece perfecto. Y así es como clasificaron a los seres vivos. ¿Sí? Pues prácticamente reinos, ya no, sino en dominios, pero con base a el tipo de célula. Entonces, si son bacterias ancestrales, los metemos a este dominio. Si son células eucariotas, lo metemos aquí. Y si son células bacterianas, las metemos aquí. Y esa es la nueva clasificación de los seres vivos. Ya es por células, ¿sí? Inclusive, ya cuando lo veamos van a ver que la eucaria pues va a tener a los hongos, va a tener a las plantas y a los animales porque son pluricelulares. Y el reino de las bacterias va a tener al protista. Y las arqueas pues son bacterias ancestrales nada más. Entonces fíjense ya todo lo que estamos viendo que estudia la biología. Clasificación de los seres vivos como un ente biológico,
y el tipo de células. ¿Qué más estudia esto? ¿Qué será? ¿Qué más estudiará la biología? Clasificación de los seres vivos, células. ¿Dónde viven los seres vivos? ¿No? También el ambiente. Entonces por acá, pues también vamos a encontrar al ambiente, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo por acá, que también debe de tener o considerar al ambiente. Específicamente, ¿qué es un ambiente? ¿Qué será? En el lugar en donde ¿Se desarrollan? Ajá. Que son los ecosistemas, prácticamente. Entonces la biología también va a estudiar a los ecosistemas, ¿sí? ¿Cómo viven? ¿Dónde viven? Literalmente. Ujú. ¿Qué otra cosa estudia la biología? Las enfermedades que van a presentar los seres vivos, ¿sí? Los sistemas que tienen los seres vivos, sistema digestivo, sistema urinario, sistema excretor, ¿sí? Pues prácticamente todos estos. Entonces cada uno de ellos, pues literalmente va a presentar estudios diferenciados de cada una de estas cosas. Entonces, ¿cuál era la definición básica que les enseñaron en la secundaria o en la prepa de los seres vivos? ¿Cuál es la clasificación? ¿O cómo es la definición? La que está en los diccionarios. ¿Qué estudia la biología? Más se los pongo para que lo vean. ¿Qué estudia la biología? Si ustedes googlean biología, les va a poner una bien básica. Estudia a los seres vivos de manera integral, ¿no? Esa es la más bonita porque es de la UNAM. Pero generalmente te pone que es la ciencia que estudia a los seres vivos. Es una carrera que se relaciona con el conocimiento de los seres vivos. Obviamente, interacciones con el entorno y demás. Entonces, en realidad, nuestra definición se vuelve más compleja. Nuestra definición es: la biología es una ciencia que se encarga del estudio de las clasificaciones de los seres vivos, las características de los seres vivos, los componentes de los seres vivos, los sistemas que los conforman, las enfermedades que padecen y el ambiente donde se encuentran. Esa sería su definición como tal de biología, ¿sí? Entonces no debemos de perder de vista que la definición en realidad nosotros la vamos a construir, ¿sí? Ya el concepto básico de que la biología es pues prácticamente el estudio de los seres vivos se amplía a que realmente sí es el estudio de los seres vivos, pero es algo más integral, ¿sí? Y bueno, esto se vuelve todavía más complejo. ¿En qué aspecto? En el siguiente aspecto. Que en realidad lo que ustedes van a estudiar a partir de este momento van a ser biociencias. Ciencias que tratan de explicar los fenómenos biológicos, ¿sí? Por eso es que se dice que es más integral. Porque tú ya ahorita en este momento lo que vas a hacer es estudiar precisamente estas características de los seres vivos, ¿sí? Entonces ya esto se vuelve más complejo todavía porque vamos a tener que estudiar, pues literalmente, a los seres vivos, pero desde el punto de vista de este contexto. ¿Quién interviene en esto? Estas áreas, ¿no? Específicamente van a intervenir la biología celular, que es el estudio de la célula, los sistemas multicelulares, que es el estudio, pues prácticamente de los órganos que constituyen a un ser vivo. También vamos a considerar en este momento, pues prácticamente a lo que viene siendo los órganos y sistemas, que es la segunda parte, ¿sí? O sea, sistemas multicelulares sería todo esto, ¿no? Los riñones, las venas, y aquí empieza como por ejemplo el dominio de cada uno de nosotros.
¿Sabes cuál es el sistema circulatorio? ¿Por qué está compuesto? ¿Por qué está compuesto? Hay 3. En los vasos sanguíneos, exactamente. Y la linfa. La linfa también forma parte del sistema circulatorio. ¿Cuáles son la categoría de los vasos? Ahí tendríamos que saber que son venas, capilares y arterias, ¿sí? Pero bueno, todo esto lo iremos viendo conforme vayamos avanzando respecto al conocimiento de la biología, ¿sí? Sí, es importante que no perdamos de vista esta situación. Entonces, anatomía de órganos principales también se estudia dentro de las biociencias. Ahorita hablamos acerca de las células eucariotas. Dijimos que tienen un núcleo. ¿Y este núcleo qué contiene? El material genético. Entonces los seres vivos también tienen que ser explicados desde el punto de vista de la genética. Y en la pizarra anterior no habíamos considerado que también el ambiente influye sobre la salud de los sistemas, que son los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, ¿alguien ha tenido depresión en este grupo? ¿No? ¡Qué sanos! Tienen mucha salud mental. Generalmente, ¿qué causa, por ejemplo, la depresión? ¿Cuál es el contexto que puede causar la depresión? El ambiente en el que vives, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensamiento podría obligar a una persona a suicidarse? Un ejemplo así, si quieren, de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Mi papá me quiere llevar a París y no quiero ir. ¿Eh? Que no se sienta querido. Bullying. Presión en la escuela. Que el profe quiera a fuerzas que entren a medicina. Ese es un entorno social. Entonces, el ambiente donde están viviendo está ocasionando una enfermedad. Por eso es que les digo que ahora tenemos que ver de una manera más integral el estudio de los seres biológicos. Y sobre todo si nos vamos a una sociedad, a un tejido social. Si yo quiero realmente entender muy bien cómo funciona un ser vivo, de acuerdo a la definición de la biología, tengo que meter también el contexto ambiental. Entonces, la biología no solamente se va a dedicar a ver qué hay por dentro de ti, sino también tiene que dedicarse a ver cómo piensas y cómo las sustancias químicas te ayudan a pensar, ¿no? Seguramente han visto muchas diapos donde aparecen, o posts de Instagram, donde aparece mucha serotonina, estás enamorado, ¿no? Mucha dopamina, estás relajado. Digan, sí, profe, sí. ¿A poco no han visto posts de ese tipo? Sí, sí te salen. Bueno, es que depende también del algoritmo que cada quien vea, ¿no? Su profe da clases, entonces pues le salen puras cosas de esas. A él no le salen muchachas, no. Ok, entonces, pues en realidad es lo que vamos a tener que estudiar. Vamos a estudiar este contexto de las biociencias. Todo esto es biología, pero en realidad le ponemos bio porque pues es la vida, ¿no? En realidad como tal. Bien. Entonces, vamos a estudiar a nuestro ser vivo. Y nos podemos apoyar en muchas de las ramas, como la genética, la citología, la microbiología, la paleontología, la zoología y la fisiología. Con esto voy al contexto de entender que literalmente necesitamos todas las áreas para poder explicar a un ser vivo. Por ejemplo, genética y citología. ¿Sí saben qué es la citología? De las células. Pero por ejemplo van a decir, ¿cómo un paleontólogo o cómo conocimientos en paleontología son necesarios para estudiar la biología? Por la evolución. ¿Qué hace un paleontólogo? ¿Alguien sabe qué hace un paleontólogo? Estudia los restos de los seres vivos que han vivido a lo largo de generaciones y generaciones. Entonces eso, pues literalmente nos va a permitir comprender cómo hemos cambiado. Sabemos que hemos evolucionado. ¿Cuál es el vestigio en un ser humano que lo hace entender que ha cambiado a través del tiempo? Y que es bien latoso y mucha gente va a los... Sí, el apéndice es el más latoso que tenemos casi todos. A muchos sobre todo las generaciones jóvenes, los han operado mucho de apendicitis. ¿Alguien lo han operado aquí de apendicitis?
¿No? Qué bueno. Entonces no comieron muchas papitas ni dulces. Es por eso, mucha gente con la salsa y con el estilo de alimentación ha activado que le causen infecciones en el apéndice. El apéndice se supone que es el ancestral, pues literalmente del sistema digestivo. Antes comíamos estas cosas y pues literalmente nos hacían daño, ¿sí? Y poco a poco se fue reduciendo hasta que ahorita queda una cosita muy pequeña. Comíamos raíces, comíamos cosas duras y teníamos se dice que es un tercer intestino, aunque todavía no hay mucha evidencia, pero va a apuntar que es esto. Pues como pueden ver, pues literalmente la biología de una manera integral necesita acoplar a todas las ciencias para poder explicar todos los procesos biológicos. Pero eso lo veremos en la siguiente clase, porque hemos terminado.